Bueno, hoy vamos a hablar de un tema estrella, diría yo, muy querido por mí en particular, por Vicente, por supuesto, creo que por muchos de ustedes, porque es un tema, obviamente, yo diría, absolutamente imprescindible en cualquier aproximación que se haga al arte en general y al arte valenciano, cuya riqueza y valores son muy bien conocidos por todos ustedes. Vamos a hacer una secuencia que tendrá que ser obviamente limitada en el tiempo y en sus objetivos, pero por orden rigurosamente cronológico, empezando por obras muy antiguas y acabando por algunas bastante más modernas. Por lo tanto, una panorámica muy a vista de pájaro. Oiga, falta esto sobre... Sí, bueno, faltan muchas, claro, porque por suerte para todos el arte valenciano, la pintura en particular, de la que nos ocuparemos aquí, es realmente extenso, apasionante y de una calidad realmente óptima en todos los sentidos de la palabra. Vamos a empezar, pues, por el principio, que siempre es una buena norma, y vemos un retablo, es decir, un conjunto de pinturas pintadas sobre madera, montadas, etcétera, con distintos elementos que configuran toda una serie de historias en torno a un tema determinado. Este retablo fue pintado a finales del siglo XIV. Estamos, por lo tanto, en presencia de alguna de las pinturas más antiguas que conservamos aquí, en este caso concreto de un autor poco conocido para el gran público, pero sin duda alguna de un valor realmente extraordinario. Lorenzo Zaragoza vino a Valencia procedente de Barcelona, donde trabajó aquí en esta ciudad y su entorno durante muchos años y nos dejó una huella extraordinaria, yo creo, de su enorme, incomparable calidad pictórica, pese al primitivismo lógico que podemos observar en ella, perfectamente natural. Hay que decir que el gótico dura unos cuantos siglos, un tiempo largo, y que realmente empieza con el gótico lineal, sigue con el gótico italiano, a cuya etapa corresponde esta pintura, y prosigue con otras fases ya posteriores que veremos a continuación. Lo que estoy mostrándoles aquí es un retablo, es decir, una forma realmente arquetípica de presentar muchas realizaciones pictóricas en estos tiempos en los que estamos, repito, finales del siglo XIV, que se encuentra, se conserva, está allí, podemos verla, lo hemos visto, por ejemplo, en otros emplazamientos, en exposiciones de la luz de las imágenes, pero si quieren verlo ustedes en directo, en vivo, prácticamente acercarse todo lo que les dejen a él, Villahermosa del Río, en la provincia de Castellón. El retablo de la Eucaristía, así llamado por la tabla central, véanla ahí, donde vemos una representación muy primaria todavía, estamos en los inicios de la pintura, de lo que es la última cena. Cristo con las sagradas formas, los apóstoles rodeándole, San Juan dormido junto a él, la mesa preparada con distintos alimentos, etcétera, acompañado por otras muchas escenas en las que obviamente no entro. Un retablo de calidad excepcional actualmente, como decía, en la ciudad, pueblo, porque es pequeño, de Villahermosa del Río, en la provincia de Castellón. Demos un paso adelante y un paso muy importante, y aquí tienen de otro retablo, conocido como retablo de los sacramentos, bueno, pues para ir dando también diversidad y atractivo a mi exposición, en este caso me centro en la tabla central, que suele ser la más importante, la más arquetípica, y que en este caso corresponde a una crucifixión. Es una obra fabulosa, el retablo de los sacramentos es una obra extraordinaria. Yo, como muy bien podría decir Vicente,
que aquí nos acompaña y tal vez alguno de ustedes, pues a veces he estado durante media o una hora hablando estrictamente de lo que tenemos delante. Hoy no se asusten, no será así. Pero bueno, vean esta figura de Cristo con todas sus características. La pintura es todavía muy primitiva. Estamos en la primera obra pictórica de lo que llamamos gótico internacional. Es una época realmente muy importante en la pintura valenciana, que encabeza un autor, que es el que realiza este retablo, que hoy les muestro aquí, en parte, conocido como Gerardo Starnina. El nombre obviamente es italiano. Este pintor procede de la zona de Florencia, de la Toscana. Viene aquí a España, se pasea por Toledo, luego viene a Valencia. ¿Por qué? Pues porque Valencia era ya cuna de muchos y grandes pintores, y entonces él recayó aquí. No voy a contar mucho más porque sería imposible extenderme en el tiempo de forma suficiente, pero sí que ejerció, como no podía ser de otra forma, una influencia y un papel entre los muchos pintores que habían ya en la ciudad de Valencia, realmente de primerísima fila, y abrió una etapa nueva en la muy próspera historia de la pintura valenciana, con esta obra sin par, Retablo de los Sacramentos, Cristo crucificado, les digo en la parte central, algunas personas, la Virgen, San Juan, etcétera, que están en la parte baja y que simplemente asoman la cabeza, y luego verán unos espacios lobulados, derecha e izquierda. Aquí vemos 6, 3 y 3, hay uno más en la parte inferior, 7 escenas que con tiempo y detenimiento podríamos contemplar una a una con detalles extraordinarios. Y, por ejemplo, vean ustedes a la izquierda, en la parte superior, un bautismo, que es uno de los sacramentos, y lo mismo con los restantes. El retablo en cuestión se conserva, para suerte de todos nosotros, que podemos contemplarlo con absoluta facilidad, tiempo, ganas y disposición, en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Es una de sus obras emblemáticas, más apreciadas, en mi opinión al menos, y una de las joyas, de las muchas joyas que atesora ese museo. Damos un paso más y ahí vemos, bueno, una escena un poco confusa que ahora describiré. Esto es también una de las tablas principales de otro retablo, en este caso del retablo de San Jorge. Es un retablo de unas dimensiones tremendas, 5 metros por 7 metros, más o menos, que se encuentra, tristemente para nosotros, no en nuestras proximidades, sí en el Victoria and Albert Museum de Londres, a través de una serie de circunstancias de carácter histórico, económico, etcétera, se encuentra en ese museo londinense. Es una de las joyas más importantes de ese museo, obra de un gran pintor valenciano, Marçal de Sachs. Hago un inciso, cuando yo digo pintor valenciano, no es que naciera aquí. Llamo valencianos a todos los que nacieron aquí, por supuesto, y a aquellos que, naciendo en otros lugares, cerca o lejos, incluso remotos de Europa, por ejemplo, vinieron a Valencia y trabajaron entre nosotros durante un tiempo. En este sentido, el autor de este retablo, Marçal de Sachs, es de Sajonia, en la actual Alemania, aterrizó aquí por Valencia. La cosa es muy sorprendente de entrada. Trabajó en Valencia durante un cierto tiempo y nos dejó algunas de sus obras. Alguna de ellas está en la Catedral de Valencia. Esta en particular, ese retablo inmenso de unas dimensiones
verdaderamente asombrosas, nada usuales, me centro en una tabla también. Una tabla que verán ustedes, la imagen es de mucha calidad, lo que están viendo, obviamente, me he preocupado también en lo que me corresponde de ello, y representa una batalla. En esa batalla vemos, por ejemplo, un caballo enjaezado con una cubierta amarilla y roja, es decir, las 4 barras de la corona de Aragón, montada por un señor que lleva una corona, lleva un peto también con las 4 barras y una lanza con la que alancea, vean ustedes el caballo blanco del primer término, bajo, a un sarraceno, un musulmán, es decir, estamos haciendo referencia a una batalla. ¿Cuál batalla? La batalla del Puig, que tuvo lugar históricamente junto al actual, entonces no existía, claro, monasterio del Puig, el Puig de Santa María, a muy pocos kilómetros al norte de Valencia. Batalla del Puig que antecedió por unos pocos meses a la conquista y toma de la ciudad de Valencia por parte de las fuerzas cristianas. Curiosamente, si lo buscan un poco, a la derecha del rey Jaime, que tienen ahí, ya se lo he señalado, ven ustedes a un caballero que viste un peto de color blanco con una cruz, el caballo igualmente blanco con cruz, San Jorge, que participó en la batalla del Puig. No hagan mucho caso, evidentemente, a la validez histórica de lo que aquí les muestro. La batalla del Puig existió, pero el rey Jaime I no participó en ella y dejó en sus manos, en su consideración, el que digan o crean si San Jorge participó o dejó de participar. Allá cada cual con sus creencias, pero la batalla existió, es un hecho histórico relevante que se encuentra plasmado en esta pintura, actualmente, como he dicho, en un museo londinense. Avancemos con una obra de un autor, empecemos por el principio, Gonzalo Peris, un autor valenciano, trabaja aquí en Valencia, nos ha dejado una buena producción, la tenemos controlada en este sentido, y lo que aquí le muestro es una imagen preciosa, una tabla. Esto puede tener, ¿qué les diría yo?, 20 centímetros por 30 centímetros, una tabla de pequeñas dimensiones, que es bifronte. La palabreja indica que está pintada por los 2 lados. En uno de los lados, lo que les muestro aquí, en el otro, no vale la pena que veamos más, pues hay otra imagen. Y lo que les muestro aquí, ¿qué es? Pues es una de las imágenes más cuidadas, más presentes en la historia de la pintura no valenciana, sino universal, y realmente, al menos en estos siglos en los que nos encontramos. La Anunciación de la Virgen. La Anunciación de la Virgen. Vean ustedes a la Virgen María, que se ha levantado de ese pequeño sillón que tiene a nuestra derecha, que está contemplando a un ángel, el arcángel San Gabriel, del que salen misterios de la pintura o de la fe, una pequeña filacteria, Ave María, gracia plena. Esto es lo que dice, y por lo tanto la salutación del arcángel a la Virgen que encabeza una de nuestras oraciones. El detalle curioso, no demasiado frecuente, pero absolutamente importante en el mensaje que encierra esta representación, en el cual sí vemos muy cerca del rostro de la Virgen
la paloma, el Espíritu Santo que supone efectivamente ese mensaje de la Anunciación. En las alturas, en la parte de la izquierda, en el ángulo, en lo más arriba de la tabla, Dios Padre. Y entre esas dos figuras, el tercero y gran protagonista, en este caso, figura diminuta, imaginada obviamente, es decir, simbólica, presentada aquí, del niño Jesús, desnudito, incluso, si lo ven, portando una pequeña cruz y anticipando, por lo tanto, lo que serán los episodios de la vida de Cristo. En resumen, una joya plena de simbolismo, plena de significados, plena de religiosidad, con uno de los elementos fundamentales y básicos de la fe cristiana. Demos un paso más, acuérdense de esta imagen, parpadeen y vean la siguiente, que corresponde a una anunciación, pero obviamente muy diferente a la anterior. Muy diferente a la anterior en cuanto a subsisten los simbolismos, los significados, el mensaje, efectivamente, pero presentados aquí de una forma muy diferente. En este caso, de un autor Jacomart, de procedencia francesa, y uno de los autores más importantes de la pintura del gótico internacional. Nos ha dejado muchas obras, pocas cerca de aquí, pero evidentemente en museos y en otros lugares hay gran parte de la producción de este autor, realmente fundamental para comprender bien esta etapa histórica de la pintura valenciana. Obviamente tenemos una anunciación ante nuestra vista. Vean ustedes que es un díptico, 2 tablas, el tamaño es considerablemente mayor que el anterior, es decir, prácticamente el tamaño de una persona de pie o casi, y entonces, bueno, la Virgen María a la derecha, como es usual, manos cruzadas en el pecho, vestimenta negra y roja, se encuentra ante un pequeño atril con un libro abierto, ha estado leyendo, y en la otra tabla, la de la izquierda, una vez más el arcángel San Gabriel, en actitud de arrodillarse, portando unas flores peculiares, lirios, en definitiva, de tributo a la Virgen, sus grandes alas, sus nimbos dorados rodeando la cabeza y, cómo no, la presencia del Espíritu Santo que se transmite, que llega, en definitiva, hacia la Virgen María como premonitoria del nacimiento de Jesús. Vean esa frase a la que yo me refería antes, Ave María, gracia plena, Deus, etc., es decir, las primeras palabras de la oración que ahora pronunciamos. Vean ustedes, y es un detalle adicional, que el fondo es dorado. Pero ojo, el suelo no. El suelo es un pavimento de cerámica como la que se construía, se fabricaba en Manises o Paterna, y vean ustedes que ahí hay un atisbo de algo que tendrá un papel fundamental pocos años después de que fuera pintada esta obra. Avancemos. Y avanzamos con el que fue discípulo del anterior, de Jacomart, continuador de su trabajo y muy fructífero pintor valenciano de la segunda mitad del siglo XV. Ojo con la fecha y con el dato, que no es trivial, ni mucho menos. El siglo XV es el siglo de oro de la cultura y arte valenciano.
Valencia es la ciudad más importante de la península, a la par con Granada. Barcelona estaba ya en declive, Madrid apenas existía, Valencia era el corazón de la cristiandad en aquel tiempo. Y eso, obviamente, tiene sus efectos sobre muchas manifestaciones en la que estamos hoy sobre la pintura. No solo eso, sino concluida o coartada ya la posibilidad de avance hacia el sur para las fuerzas de la Corona de Aragón, la Corona de Aragón, emprende una salida hacia el Mediterráneo y desembarco en Sicilia y en la costa italiana por parte de las fuerzas de Alfonso V el Magnánimo. La presencia de España en esas tierras de Italia se va a mantener durante siglos con un resultado, desde el punto de vista artístico, insisto, realmente excepcional. Bueno, lo que vemos aquí del discípulo de Jacomart, Joan Reixac, es una tabla, dimensiones puede tener esto pues unos 60 por 70 centímetros, que se conserva hoy en día, igual que el anterior, en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Les recomiendo muy vivamente, con las precauciones actuales se puede visitar el museo y verán en vivo y en directo, que siempre es mucho más oportuno en todos los sentidos y agradable en muchos de ellos, evidentemente verlo en directo y no a través de unas imágenes, eso sí, de extraordinaria calidad. ¿Y qué es lo que vemos aquí? El título de esta tabla es simplemente La dormición de la Virgen. Esto es una forma de decir, el título podría ser La muerte de la Virgen, pero se habla de dormición por razones obvias y ven ustedes a la Virgen tendida en ese lecho, ven ustedes que está rodeada por los apóstoles, atención a los nimbos dorados que llevan todos, y ven otra cosa un poco más extraña, una figura central, Cristo, vean su nimbo crucífero, rodeado de esos ángeles con largas alas puntiagudas rojas, que recibe, cosa muy extraña, esa pequeña y en definitiva pues inquietante, podría decir, figurilla vestida de blanco. ¿Qué es eso? Bueno, en lenguaje moderno diríamos el alma de la Virgen, que es recibida por Cristo, que ya ascendió a los cielos, y recibe allí a su madre, donde procederá posteriormente a su coronación. En resumen, una tabla preciosa, llena de detalles, de significado. Ven ustedes esa palmatoria con un gran velón a los pies del lecho, símbolo de que la vida se apaga o se ha apagado ya, y por lo tanto 1001 detalles de todo tipo que podemos observar ahí. Otra obra preciosa, en este caso de Rodrigo de Osona, que junto con su hijo son dos figuras claves de algo muy importante que está a punto de suceder, me refiero en mi intervención, que es la transición entre el gótico y lo que va después. Y lo que va después, salvadas las etapas correspondientes, va a ser el Renacimiento. Bueno, pues estamos a mitad de camino de eso, es decir, aquí vemos elementos góticos, los nimbos, el nimbo en singular que rodea la cabeza de Jesús, vestido de blanco, las manos evidentemente atadas ante él, etc., la mirada baja. Frente a él, Pilatos,
lavándose las manos, gente de la corte, soldados, etcétera, que contemplan la escena, ese suelo de cerámica tan representativo en muchas obras de este tiempo, en el fondo una ventana y una puerta que nos permiten ver todavía más al fondo y de una forma ya tenue, diría yo, escasa, pero nos permiten ver algo tremendamente importante que va a aparecer por primera vez en estos momentos y que jugará un papel de primerísima categoría en todo lo que vendrá después. El paisaje que nos permite dotar de verosimilitud a la escena que aquí contemplamos. Obviamente toda ella imaginada por el pintor. No hay ni fotografías, ni dibujos, ni nada de esa época y por lo tanto el pintor libremente pinta lo que cree sin copiar del natural, al menos no en una forma rigurosa de esa palabra. Rodrigo de Osona, obra que contemplamos que se encuentra también en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Y demos un paso más, y el paso en este caso es verdaderamente de gigante. Estábamos entrando en esa transición del gótico al renacimiento, aquí ya hemos entrado. Aquí estamos en el renacimiento sin paliativos, en una imagen preciosa que supongo podrán disfrutar en definitiva en toda su calidad. Yo cuido siempre mucho mis imágenes y aquí son resaltadas por la tecnología. Agradezco mucho a los que ayudan en la proyección correspondiente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos aquí, con un lujo de detalles verdaderamente sorprendente, lo que todos ustedes pueden ver, si les apetece, incluso esta misma tarde, cuando yo termine aquí, no, en la Catedral de Valencia, me dicen que no, pues mañana o cuando haga falta, o en una conferencia, me hace signos Vicente, próxima. Vemos, en definitiva, el espacio, la techumbre del presbiterio de la Catedral de Valencia, con unas pinturas sacadas a la luz en fecha no demasiado lejana, que todos recordamos perfectamente, con los ángeles músicos que Paolo de San Leocadio pintó en esa catedral y en ese lugar. Fueron sacados a la luz hace unos años. Hay problemas de alguna restauración y algún daño que han sufrido entre tanto, están en ellos, pero basta con ver esta imagen, será la única que les muestro aquí, para advertir la extrema calidad. Es uno de los grandes pintores del Renacimiento, Paolo de San Leocadio, o si quieren ustedes, en otros términos, uno de los representantes de ese finales del 300, principios del 400 en Italia. ¿En Italia dónde? En la Toscana, en Florencia y su entorno, donde este autor pintó gran parte de su producción, que hoy se encuentra en los mejores museos del mundo. Sigo adelante. Y otra obra tremenda, sorprendente, de una calidad realmente asombrosa, de un autor que tampoco es valenciano, pero que trabajó aquí durante toda su vida, prácticamente, Fernando Yáñez, junto con Fernando Llanos, conocido o conocidos en plural como los Hernandos. Son los autores del gran retablo de la Catedral de Valencia, que se encuentran justo debajo de lo que acabamos de ver y, por lo tanto, tras el altar mayor. Se trata de un total de 6
grandes tablas, 2 metros por 3 metros, números redondos, que en las grandes ocasiones se abre y nos muestra otras 6 pinturas. De modo que 12 grandes pinturas excepcionales, renacimiento absoluto. No tiene nada que ver esto con las primeras obras que acabamos de ver hoy. Estamos en otro mundo, en otra dimensión, y nos muestra un renacimiento de primerísima categoría por el motivo de que estos pintores aprendieron y aprendieron muy bien durante, en este caso, su visita a Italia, donde uno o los dos, eso poco importa ahora, trabajó nada más y nada menos que con Leonardo da Vinci, y que cuando pintaron lo que estamos viendo en esta imagen, dejaron, voy a decirlo así, con la boca abierta a los pintores valencianos que estaban obviamente en una fase todavía anterior. A partir de ese momento el Renacimiento estalla en Valencia y aparecen muchos autores, algunos de ellos de una categoría excepcional, que nos dejan un legado felizmente conservado desde entonces. Dentro de ese legado, yo quiero traer aquí, mencionar, en esta rapidísima secuencia que estamos desarrollando hoy, la figura, el nombre de Vicente Macip. El nombre sonará extraño, poco conocido para mucha gente, no para ustedes, estoy seguro de ello, porque Vicente Macip es, entre otras cosas, claro, padre de Juan de Juanes, figura obviamente bastante más conocida que él mismo. Vicente Macip tiene, él, una obra excepcional que nos muestra, tal vez como en ningún otro caso, esa feliz, fructífera, apasionante transición entre el gótico, sobre el que se encuentra, y el Renacimiento, al que abre las puertas o contribuye a abrirlas. Por lo tanto, una de las figuras claves, junto a algunos otros que hemos mencionado ya, una de las figuras claves de ese momento. Estamos hablando de finales del XV, principios del XVI. La obra que les muestro aquí es evidentemente un nacimiento de un niño, véanlo ustedes ahí. Ojo, no confundan esto con una de las muchas natividades de Jesús que puedan haber visto. En este caso es una natividad, sí, pero de la Virgen. El pequeño niño, niña en este caso, que vemos en la parte de la izquierda inferior, es la Virgen María. La figura que se encuentra recostada en el lecho, con sus manos cruzadas, con esa toquilla blanca, es obviamente su madre, y su padre, San Joaquín, lo tienen ustedes al fondo, este hombre de largas barbas que aparece, acompañados todos ellos por una cantidad de mujeres que están atendiendo a la parturienta en este caso. Esta es una de las tablas de un gran y muy importante retablo, absolutamente ya renacentista en todos los sentidos. Vean el fondo, vean ustedes los detalles, 1001, que se encuentra hoy en día, se conserva. Yo les recomiendo, si es que alguien no lo ha visto, cosa que no creo, pero bueno, por si acaso, que se encuentra, decía, en Segorbe. Por lo tanto, vayan ustedes a la Catedral de Segorbe, visiten su museo, interesantísimo, excepcional, pequeño, pero con una cantidad y calidad de obras verdaderamente sorprendente. Ahí se encuentra esta tabla
junto con las otras que constituyen ese retablo. Catedral de Segorbe. Avancemos, y puesto que acabamos de hablar, de Vicente Macip, un grandísimo e importantísimo pintor valenciano, cómo no podemos dejar de hablar del hijo. Tiene una producción realmente importante, hay una colección de lienzos, de tablas, el lienzo vendrá más tarde, de tablas, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en la Catedral, en el Museo del Prado, etcétera, en otros grandes museos de todo el mundo. Pero, puestos a seleccionar, pues una obra, y en este caso, pues les muestro una de las más conocidas y más valoradas, precisamente por el nivel de conocimiento de este pintor Juan de Juanes, una última cena. Hay varias versiones del tema. Hay una última cena en el Museo de Bellas Artes de Valencia, preciosa, pero pues cambié anteayer, como quien dice, oiga, ¿por qué no? Esta imagen que tal vez le resulte más nueva a algunos de quienes me escuchan aquí o fuera de aquí. Y repito, porque está conservada en el Museo del Prado y es una de las joyas de ese museo. Una última cena con la figura de Jesús levantando una sagrada forma en su mano, rodeada por los apóstoles en actitudes diversas. Ven ustedes estos nimbos ya limitados, en este caso, a este tenue aro dorado en sus cabezas. Ven ustedes como detalle, si quieren, pues la figura de Judas, que aparece vestido de amarillo y de espalda a nuestra derecha. Vean ustedes el paisaje del fondo, altamente interesante, que vemos a través de esa ventana. Vean ustedes algunos elementos, y puestos elementos hay muchos más, pero yo tengo que ir abreviando forzosamente. Vean incluso el detalle, en este caso importantísimo, del santo cáliz que se encuentra bajo la mano izquierda de Jesús. Es el cáliz que se conserva en la Catedral de Valencia, que todos los presentes seguro habrán visto en una y otra ocasión. Exactamente ese cáliz, tal como podemos contemplarlo en la actualidad, pintado en esa fecha, 1500 y poco, por Juan de Juanes, tal vez uno de nuestros pintores más emblemáticos de todos los tiempos. Pero hay más, claro. Damos un paso, avanzamos, y avanzamos mucho, damos un paso de gigante, diría yo, porque pasamos al siglo XVII. Y del siglo XVII les he seleccionado esta maravilla de Francisco Ribalta. Si observan la figura anterior y la comparan con esta, las diferencias son abismales. No voy a entretenerme mucho en eso, claro que no tendría tiempo suficiente para ello, pero realmente lo que les muestro aquí es una de las primeras obras del barroco, de la pintura barroca valenciana. Y en ese contexto, Francisco Ribalta es, sin duda alguna, una de las figuras claves, junto con su hijo Juan. Juan murió tempranamente, pero los dos trabajaron durante mucho tiempo juntos, y en este caso la obra que les muestro, preciosa, ven ustedes, caracterizada por los contrastes, que es una característica del barroco, entre la luz intensísima en lo que supone la figura de Cristo en la cruz y San Francisco de Asís, claro, que de una forma obviamente
imaginada abraza al crucificado, esa parte fuertemente iluminada en agudísimo contraste con las partes oscuras del inferior, de la derecha, detrás de la cruz, donde apenas podemos adivinar algún detalle. Francisco Ribalta, obra esta que vemos también conservada felizmente en nuestro Museo de Bellas Artes de Valencia. Otro pintor valenciano, porque trabajó, no es valenciano de nacimiento, pero trabajó en Valencia durante mucho tiempo y nos ha dejado unas obras aquí, es Pedro Orrente. Por lo tanto, también una obra del barroco, preciosa, para mí personalmente una de las mejores que salieron de su paleta y que representa el sacrificio de Isaac. Ya conocen la historia, ahí tienen ustedes la figura de Isaac, su hijo, está intentando ofrecerlo en sacrificio a Dios. Un ángel a su izquierda detiene su mano, que lleva ya un cuchillo preparado para ese sacrificio, y le señala, vean ustedes, con la otra mano, a un cordero que tenemos a nuestra izquierda, a los pies, diciendo que lo sacrifique en su lugar. La obra es una maravilla de dibujo, de composición, de dramatismo, en definitiva, de teatralidad, si me aceptan la palabra, y se encuentra actualmente en uno de los grandes museos, y yo diría, desconocido para muchos, sorprendentemente, el Museo de Bellas Artes de Bilbao. No el Guggenheim y compañía, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es uno de los grandes museos de España, con una colección realmente espléndida. Sigo adelante, y sigo adelante con otra de las figuras emblemáticas, clave, por suerte para todos, tenemos muchas, estupendo, estamos viendo aquí, aunque sea muy desde las alturas, pues algunas de ellas, todas las importantes, por supuesto, en este caso José Ribera, San Pablo ermitaño. Estamos en el barroco, las características de la obra así lo señalan. Yo he seleccionado esta, podría haber utilizado algunas otras, en nuestro propio museo hay una buena colección de Riberas, pero he querido seleccionar esta por ser tremendamente emblemática, muy alabada por los especialistas, que se conserva hoy en el Museo de Prado, en Madrid. Museo del Prado, en Madrid. San Pablo ermitaño. Ese contraste entre una figura delgada, esquelética, de este hombre anciano, mayor, sin recursos apenas, viviendo humildísimamente en el interior de una cueva, contrastando con la luz, con el paisaje, escueto, por supuesto, que hay en el exterior. Es una obra maestra de las pinturas, de las muchas que fueron firmadas por José Ribera, el españoleto, que trabajó en Nápoles durante toda su vida. Si me permiten la insistencia, Nápoles pertenecía a la corona de España, y él estaba allí muy a gusto y trabajaba mucho y vendía muchas de sus obras, etcétera, etcétera, y en definitiva desoyó las llamadas que le hacían para que regresara, no ya a Valencia, sino a España, a la corte en aquel tiempo. No, yo me quedo en Nápoles y ya está. Y desde Nápoles es uno de los impulsores de ese tramo de la historia de la pintura que es el barroco italiano, con grandes maestros y grandes obras a lo largo de todo el siglo
XVII. Y el resto del XVII. El resto del XVII tiene menos interés, está a un nivel muy diferente, hay obras estimables, por supuesto, entre las que yo les he seleccionado esta que les muestro aquí, que es un lienzo, ahora sí lienzo, bellísimo, de Jerónimo Jacinto de Espinosa, que es sin duda alguna el pintor valenciano que vivió y trabajó aquí, en la ciudad de Valencia y en su entorno, durante la segunda mitad del XVII, y nuestro representante genuinamente valenciano, en el pleno sentido de la acepción de ese proceso en el que estábamos en el siglo XVII. Estábamos en un barroco muy avanzado, obviamente religioso, apenas hay casos que salen de esa situación, y en este caso, en los temas de los lienzos de Espinosa, casi todos ellos, por no decir la totalidad, son pinturas de carácter religioso. En este caso, con el título de la adoración de la Eucaristía, vean ustedes la Virgen, atención a su vestimenta, roja y azul, con una simbología, atención a la multitud de ángeles, de santos que aparecen aquí y allá, atención a ese emblema de la Eucaristía que está en el centro de la composición, un cuadro arquetípicamente religioso, como la práctica totalidad de los que pintó este autor. Demos un paso más, porque naturalmente hasta ahora, si les paso revista, yo creo que todo lo que estamos viendo hasta este momento es pintura religiosa. Hay también alguna otra cosa, algún retrato que otro, etcétera, pero sumamente escasa. Empieza a aparecer una pintura más variada en su temática, en sus intenciones, etcétera, justo en el tiempo en el que estamos. Y dentro de esa situación, pues ¿por qué no? Aquí va tal vez una de las más interesantes y de mayor calidad. Miguel March, pintor valenciano, que nos representa esta deliciosa alegoría del oído. Naturalmente no sale ningún oído ahí, ni falta que hace, sale un joven que está haciendo sonar una flauta y por lo tanto una mención directa, explícita al sonido, a la música, en definitiva a la ciencia, si quieren apretarme un poco más, realmente insólita, pero ya vigente en este tiempo. Junto a ello, un bodegón a nuestra izquierda, con una cantidad de elementos fantásticamente representados, un paisaje, un celaje a la derecha, que marca también un contraste en los temas representados. Miguel March, alegoría del oído, lienzo que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Como se conserva también esta otra obra, aquí un bodegón puro y simple, y punto, nada más. Obviamente no hay elementos religiosos ahí, no hay ni siquiera retratos, no hay ni siquiera elementos de tipo de representación humana, hay pura y llanamente lo que hoy conocemos como bodegón, y que va a aparecer ya con una fuerza considerable en el siglo XVII. Por lo tanto, bueno es que yo les traiga aquí esta muestra de un autor valenciano de extrema calidad, Tomás Yepes, que tiene muchas obras en el Museo del Prado de un gran interés,
similares en un sentido u otro a la que aquí les muestro, que corresponde, por su parte, a un lienzo con el título de Bodegón y cerámica. Vean los elementos, vean el paisaje del fondo, etcétera. Es decir, tenemos ahí toda una serie de partes, de imágenes, en definitiva, que contribuyen a enriquecer y ampliar lo que eran las imágenes tradicionales o pasadas ya de la pintura. Esta obra que les muestro aquí pueden verla al natural y en directo, si lo desean, también en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Y demos un paso más. El paso es, nos situamos ya en el 17, pero a finales, estamos iniciando, de hecho, el 18, y aquí vemos una obra de un gran pintor valenciano, en el contexto en el que nos encontramos, que es un barroco tardío, José Vergara. José Vergara, cuadro en este caso de resonancias religiosas clarísimas para todo. Vean, sin embargo, que los nimbos, en fin, arillos dorados y demás historias han desaparecido. Sabemos identificar ya a los personajes que aparecen aquí, en gran parte al menos, y nos encontramos con este titulado Lamentación. Cristo ha sido bajado de la cruz ya, ha muerto. Vean sus llagas en la mano, en los pies, las huellas de la corona de espinas, la lanzada del costado, la Virgen gesticulando con dolor junto a ella, otras personas que le acompañan. Obra interesante, muy interesante, que pueden ver igualmente en directo, si les interesa, en este caso, en la Catedral de Valencia. La Catedral de Valencia la tiene. Avanzamos un poco más. Y no, el autor de esta obra no es a quien están viendo aquí, sino el valenciano Vicente López, grandísimo retratista, con una producción realmente amplísima y en su mayor parte de una calidad realmente sorprendente. Para mí, una de las obras más impresionantes de Vicente López es este retrato de su amigo Francisco de Goya y Lucientes, que se presenta ahí acompañado por los elementos de un gran pintor, uno de nuestros grandes de verdad, pintores hispanos, Francisco de Goya. La obra que están viendo aquí en imagen se conserva hoy en día. Hay muchas obras de Vicente López en el museo, en la catedral, en otros lugares, pero esta que les muestro se encuentra en el Museo del Prado, junto con otras muchas producidas también por Vicente López, gran pintor valenciano, sobre todo en el género de retratos. Otra obra muy diferente, ligeramente posterior a esta que les muestro aquí, y de unas características absolutamente distintas, es esta realmente sorprendente. Es una obra preciosa, impresionante, con un dramatismo y unos valores pictóricos absolutamente excepcionales. Es una obra maestra, en una palabra, como muchas de las que estamos viendo esta tarde, pintada por el alcoyano Antonio Gisbert, que destacó en la pintura de historia y que en esta ocasión nos representa una imagen terrible sobre un suceso histórico, el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga.
El pintor fue hacia allí, trabajó largo y tendido en las obras y bosquejos preparatorios y nos dejó esta maravilla que pueden ustedes contemplar en directo. Yo les recomiendo que lo hagan así en su próxima ocasión y se sorprenderán sin duda alguna al ver esta obra maestra de un pintor valenciano, nacido en Alcoy, para más detalles. Es uno de los grandes de la pintura alcoyana, en la que hay muchos autores, y en este caso conservada, decía, en el Museo del Prado. Como igualmente se conserva en el Museo del Prado otra obra de características absolutamente diferentes a esta que están viendo y que es realmente una maravilla de ternura, de simplicidad, de bien hacer pictórico, con el título de Dos amigas, de un gran autor valenciano sobre el que se ha hecho una retrospectiva el año pasado, si no me falla la memoria, y realmente un autor de una gran calidad, un tanto olvidado, diría yo, poco conocido, lo cual es un pecado por parte de muchos valencianos actuales que ignoran la producción valiosísima de este gran artista valenciano como es Joaquín Agrasot. Joaquín Agrasot, uno de los grandes de finales del siglo XIX. Estamos ya en fechas próximas. De ese finales del siglo, este se encuentra en el Museo del Prado, creo que se lo he dicho, de ese finales del siglo XIX hay una gran cantidad de autores valencianos de primerísima categoría que yo tengo que ver de una manera obviamente apresurada por razones obvias. Pero ese apresuramiento no nos puede llevar a olvidar otro gran pintor valenciano, Antonio Muñoz de Gren. Antonio Muñoz de Gren, nacido en Valencia, vivió aquí durante mucho tiempo, se desplazó a Málaga, vivió allí durante mucho tiempo, después evidentemente a otros lugares, y nos ha dejado una obra sorprendente en su colorido, en sus intuiciones, en su modernidad. Estoy situándome a finales del XIX, claro, entre las que destaco, porque hay muchos lienzos de Muñoz de Gren en el Museo de Bellas Artes de Valencia, pero también encontrarán muchos lienzos de este mismo pintor, por supuesto en el Museo del Prado, alguno que otro, pero también en el Museo de Málaga, Museo de Bellas Artes de Málaga, porque él donó la colección a estos dos museos, el de Valencia y el de Málaga, con obras tan sorprendentes en todos los sentidos como la que les muestro aquí, que lleva un título que habla por sí solo de lo que estamos viendo aquí, Amor de Madre, Amor de Madre, en el que vemos los esfuerzos de una mujer ya prácticamente sumergidas por el agua, levantando trabajosamente en un intento último de salvar la vida de su bebé, de su niño, elevándolo sobre esas aguas turbulentas que lo llenan todo. Estamos contemplando una riada y estamos contemplando una riada, atención al detalle, ven ustedes en la parte superior izquierda unas barracas valencianas. Estamos contemplando con toda seguridad una riada del Túria. No es la del 57, cuidado con las fechas, pero evidentemente hay muchas riadas anteriores a esa fecha que dan, en este caso,
la ocasión a Muñoz de Gren de realizar esta obra maestra que nos llama la atención por el tema, por el colorido, por la modernidad del lienzo, por, en definitiva, ven ustedes, esas olas, esas espumas, esos juegos, en definitiva, de pinceladas aquí y allá, que además representan maravillosamente ese instante patético y dramático. Bueno, vamos a bajar ese nivel del dramatismo y vamos a irnos justo al extremo opuesto, en este sentido, con este lienzo tan absolutamente diferente del anterior, que lleva como título Escena de fiesta, y que es una obra formidable, diría yo, de otro de los pintores grandes valencianos, me temo que injustamente olvidado por muchos de los que viven en estas tierras. Ignacio Pinazo es un pintor de una categoría excepcional en todos los sentidos. Me temo que un tanto abandonado por una serie de motivos en este momento, en los que obviamente no entraré. La obra que les muestro, Escena de fiesta, el lienzo que represento ahí, ven ustedes la forma peculiar. No toda su producción tiene estas características, pero por ese motivo he seleccionado esta obra y porque se encuentra también ocupando un lugar de honor en las salas del Museo del Prado de Madrid. Obra en el Museo del Prado de Madrid de Ignacio Pinazo. Tenemos una gran colección de obras de Pinazo en el Museo de Bellas Artes y sobre todo, atención al dato, tienen ustedes una gran colección de sus obras en el Museo Pinazo de Godella, que yo les recomiendo que visiten si no lo han hecho, y probablemente algún familiar, nieto o nieto, sobrino, en definitiva, del pintor, les mostrará encantados. Ignacio Pinazo. Demos un paso más. Esto que están viendo, nada que ver con esto. Es decir, la pintura es riquísima, son obras prácticamente coincidentes en el tiempo, y la he elegido para que vieran ustedes el tremendo contraste con lo anterior. Lo anterior es un exponente de la modernidad, en definitiva. Pinazo fue un adelantado a su tiempo, de hecho, y en este caso les he cogido una obra tradicional de otro gran pintor valenciano, pero por un motivo, porque su calidad es realmente excepcional y representa también un ejemplo espléndido de lo que llamamos pintura de historia, que es un género muy cultivado por los pintores valencianos, españoles, europeos, de hecho, de finales del siglo XIX. Hoy en día prácticamente nadie pinta esto, pero la pintura de historia llenó páginas y páginas de nuestros libros o metros y metros de nuestros museos de una forma realmente espléndida. En este caso, el autor de este lienzo es Emilio Sala, grandísimo pintor, y lo digo con legítimo orgullo, pidiéndoles disculpas, un compatriota mío alcoyano, al igual que Antonio Gisbert. La Escuela Alcoyana de Pintura es una escuela formidable, me temo no suficientemente conocida por algunos amantes del arte, pero realmente espléndida. Esta expulsión de los judíos es una buena muestra de ello, que junto con otras obras de este autor se conserva también, en este caso, en el Museo del Prado. Mucho más cercano, otro gran pintor valenciano
José Benlliure Gil, hermano del escultor, hermano de algún otro pintor, padre, en definitiva, de otros artistas, José Benlliure Gil. Título de la obra, deliciosa, representativa de eso que llamamos costumbrismo valenciano, encantadora en todos los sentidos, con una carga de tipo evidentemente sociológico importante. El título, Oyendo misa. El lienzo se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Vean que todos son hombres, en una pequeña ermita o iglesia, chapados de cerámica en las paredes, etc., algunos de ellos vistiendo el atuendo típica e inconfundiblemente valenciano, derecha e izquierda del niño, y realmente una obra encantadora en todos los sentidos. Pero claro, puestos a hablar de pintores valencianos, y hemos visto ya unos cuantos a estas alturas, en esta época en la que estamos ya a caballo entre el siglo XIX y primeros años del XX, no me he olvidado, ¿no? Claro. Ahí tienen una obra de las centenares de obras que Joaquín Sorolla pintó a lo largo de su vida. Tal vez algún día dediquemos un ciclo a Joaquín Sorolla, porque realmente es inagotable. Y bueno, puestos a elegir, pues esa es mi opción. Oye, ¿y cómo no elige usted tal? Bueno, elijo esta porque me gusta y porque la he visto en directo en el Museo Sorolla de Madrid, que les recomiendo muy efusivamente. No se lo pierdan. Visiten el Prado, visiten el Thyssen, visiten la Academia de San Fernando, visiten lo que ustedes quieran, pero no se olviden del Museo Sorolla de Madrid, donde yo vi en directo hace unos años esta obra que les muestro aquí, que es realmente un milagro, una belleza absoluta y total, esta titulada Paseo por la orilla del mar, en la que representa a su mujer Clotilde y a su hija María, junto a ese mar valenciano tan azul, con reflejos, con esa luz cegadora. Ellas van vestidas de playa, claro, de playa en aquellos tiempos, obviamente, pero esto no es una excepción ni muchísimo menos. Traje de arriba a abajo, zapatos con tacones, pamelas para que el sol no las castigue demasiado, y todos los elementos, aparte de los pictóricos, sociológicos, interesantísimos. Joaquín Sorolla, Paseo por la orilla del mar. Claro, lo que vamos a ver a continuación no tiene nada que ver con lo que estamos contemplando ahora y es una excelente muestra, un gran exponente de lo mucho bueno, excepcional diría yo, de altísima calidad y variado en la temática. En este caso, el autor es Antonio Fillol, que es uno de los grandes de la pintura valenciana. Hay obra en el Museo de Bellas Artes de Valencia, bastante, de este autor, pero también en el Museo del Prado, que es el caso de esta que les muestro aquí, tremenda sobre todo si escarbamos un poco en lo que ahí se representa, empezando por el título, La bestia humana, la bestia humana. Y es el caso, evítenme que les dé más detalles, de representar en un lienzo algo que estaba ahí, que está ahí y que seguirá estando ahí, tristemente,
que es la prostitución femenina, en este caso, de esta joven que aparece a la izquierda, acompañada de esta mujer de media edad, y el cliente, pongan todas las comillas que deseen, al fondo, observando la escena como si nada de ello fuera con su presencia allí. Un cuadro terrible que causó un impacto verdaderamente tremendo entre quienes lo contemplaron por vez primera. Antonio Fillol tuvo problemas de censura muy serios en alguna de sus realizaciones. Por lo tanto, mucha atención a este autor. Y bueno, damos un paso más, nos vamos a una obra mucho más placentera, preciosa, de un autor, yo hablé de él en una conferencia hace muy pocas semanas en el propio museo, José Mongrell. José Mongrell. Estamos hablando de los años 20, 30 del siglo XX. El título de esta maravilla que contemplamos aquí es bien sencillo, Entre redes. Entre redes. Vean que es un título con doble intención, que ustedes sabrán buscarle. Es una obra preciosa desde un punto de vista formal, formidable de composición, espléndida desde el punto de vista colorido. Se trata, atención, de un seguidor de Sorolla. Seguidor no es alguien que copia, sino que sigue esa línea de luminismo espléndido, de sol mediterráneo. Pintó Mongrell muchas obras en la propia playa de la Malvarrosa de Valencia. Vivió algún tiempo en Cullera, siguió trabajando allí con obras igualmente de temática marina. Después pasó a Barcelona, etc. Es decir, tiene una producción muy amplia, muy importante. Y, por ejemplo, si quieren un detalle, recuerdo ahora, igualmente les interesa, verán en esa formidable obra del modernismo valenciano, que es la Estación del Norte, que hay algunas piezas de cerámica, obra de Mongrell. Claro, Mongrell no hizo la cerámica, cuidado. Mongrell hizo los bocetos de esa cerámica, basada en los cuales unos ceramistas, etcétera, pues las teselas correspondientes las fueron poniendo, y allí tenemos una valenciana, unos naranjos, en fin, algún cartel que otro, etcétera, realizados por Mongrell. Cosa que igualmente sucede en un menor nivel en el mercado de Colón, otro de los grandes edificios modernistas de la ciudad de Valencia. Y seguimos avanzando y casi acabando ya con un autor que a muchos de los presentes les sonará a muy nuevo o no demasiado conocido, pero que a otros, los que tenemos más edad, tal vez nos suena perfectamente familiar. Genaro Lahuerta. Genaro Lahuerta. Yo recuerdo personalmente en mis años juveniles, que quedan muy lejos ya, asistir a muchas exposiciones de este gran pintor valenciano que vivió a caballo entre lo que eran los años de la guerra y los posteriores a nuestra contienda, y realmente es uno de los grandes pintores valencianos, lamentablemente casi olvidados por la mayoría de los amantes de la pintura en estas tierras. Esta que les muestro aquí, el título es La siesta, es una obra preciosa, peculiar, llena de guiños, no entro en ello,
Compárenlo, por ejemplo, con la obra anterior, Entre redes, es decir, hay una gran cantidad de cosas que podríamos añadir, y es, sin duda alguna, una de las joyas que se guardan en ese ya antes mencionado Museo de Bellas Artes de Bilbao. La siesta, obra emblemática de Genaro Lahuerta. Y vamos a acabar. Mi última obra. Bueno, yo le he dado muchas vueltas. Oye, ¿con qué acabo yo? Porque obviamente la cantidad de posibilidades de elección son muchas y me van a permitir que lo finalice con una obra muy peculiar, pidiendo disculpas a muchos de los que puedo haber dejado fuera de esta muy personal selección. Ahí la tienen. Es una obra del equipo Crónica, inconfundible para los que conocemos a estos pintores, equipo Crónica, formada, como saben seguramente muchos de los presentes, si no todos, por Manolo Valdés, atención, todavía en activo y muy cotizado, por cierto, Rafael Solbes, que falleció muy tempranamente y que era el alma del grupo, y José Antonio Toledo, que estuvo ocasionalmente en ese llamado equipo Crónica, que supuso una verdadera revolución en los años 50 en la pintura valenciana. Obras importantísimas. Yo me congratulo en este momento, y quiero decirlo aquí, de haber sido amigos de ellos, muy especialmente de Solbes, pero he tenido relación personal con ellos y con otros muchos pintores actuales que veremos en alguna otra ocasión, y en definitiva, pues una muestra espléndida, diría yo, en este caso, de una obra que muchos, si no todos los presentes, recordarán sin duda con emoción. Esto es una recreación peculiar, peculiarísima, de uno de los fotogramas más famosos de una gran película de Eisenstein titulada El acorazado Potemkin, que hemos visto una y 100 veces, al menos en mi caso, y que siempre disfruto con esa visión. Pues bueno, el equipo Crónica hizo esta transcripción feliz, muy feliz, de una producción pictórica sin duda interesante, importante. Hay una gran colección del equipo Crónica en el IBAM de Valencia, atención a ello, y alguna obra aislada también en el Museo de Bellas Artes por razones fáciles de comprender. Muchas gracias a todos por su atención.